Bienvenidos a la clase de hoy, la cual se titula Las transformaciones en la vida cotidiana en objetos de metal, de las culturas de la antigüedad hasta la Edad Media. ¿Listos? Comenzamos. El objetivo de la clase de hoy es que por medio de los objetos y artefactos, preferentemente metálicos, ya fueran de hierro, ya fueran de bronce, ya fueran de cobre o de metales preciosos como el oro, la plata, etc., rastrear los indicios de las diferentes culturas que vamos a abordar desde la antigüedad, desde las culturas de la antigüedad como China, Grecia y Roma, hasta la Edad Media, cómo la cultura condicionó en el uso de determinados objetos y cómo los objetos nos pueden dar indicios de ese tipo de cultura. Objetos que se usaban para la guerra como las armas, en cuanto a objetos que se usaban para el uso cotidiano como utensilios, para bebidas y alimentos, o incluso como objetos de tipo ritual, o en algunos otros casos también como objetos lujosos como joyas de metales preciosos como oro y plata. Vamos a empezar con la cultura más antigua de las que vamos a ver en esta clase, y esa corresponde a la cultura china. La cultura china estaba ubicada en Asia, entre los ríos Amarillo y Azul. Se ubicaba en el extremo oriente de Asia y data desde los años 1600 antes de Cristo, es decir, unos 3600 años al 200 antes de Cristo, es decir, unos 2220 años. Si bien vemos que China en la actualidad es una potencia económica, una potencia militar, en su momento, en la antigüedad, también lo fue. No es cosa de hoy que sea un país muy poderoso, no es causa fortuita, sino que desde tiempos muy remotos China fue una cultura, porque en ese entonces no era país, una cultura muy poderosa, con grandes adelantos científicos. Lástima que aquí no nada más nos vamos a limitar al ámbito de los objetos de metal, pero en otros ámbitos, con otros materiales, realizó inventos muy importantes. Incluso descubrieron la pólvora antes que los europeos, y se dice que también la brújula. Bueno, empecemos con los objetos de metal de uso común. Lo vamos a ir dividiendo en cada cultura en objetos de metal de uso común, objetos valiosos de metal y armas de metal. Vamos con los objetos comunes de metal de esta cultura asiática, que es China. Los objetos comunes de metal eran herramientas para el trabajo, pero sobre todo recipientes de bebidas o de alimentos, ya fueran de bronce y de cobre en una primera etapa, en la etapa más remota, y posteriormente empiezan a ser de hierro. También se ocupan estos objetos comunes que la gente común y corriente utiliza, valga la redundancia, para fines rituales. Los fines rituales podían participar en esa actividad tanto la gente común como las élites de los sacerdotes, ¿no? Que casi siempre en cualquier cultura los sacerdotes son como que un peldaño social muy alto, pero en este caso tanto la gente común como la gente que se dedicaba a eso, a los rituales por medio de ser sacerdotes, utilizaban vasijas de tipo ritual, vasijas que se le llamaba ding. Esto era para alimentos y para bebidas que se ofrendaban a sus antepasados, a sus muertos. Algo relativamente parecido a lo que se ofrenda en Día de Muertos aquí, nada más que con sus respectivas diferencias, pues, prácticamente de todo tipo.
En cuanto a objetos valiosos de metal, obviamente estos iban dirigidos, iban utilizados por gente de la más alta escala social. Estamos hablando de gobernantes, de la nobleza. Con la nobleza me refiero a la familia más cercana a los emperadores y a los gobernantes chinos, y guerreros de élite, cosas por el estilo. La gente de más alta escala social era la que utilizaba, por ejemplo, carruajes de metal, por ejemplo, de bronce y de hierro. Utilizaban joyas de oro, de plata, que muchas veces las mezclaban en collares con una piedra preciosa que también se utilizaba aquí en las culturas prehispánicas de Mesoamérica, que era el jade. Dentro de esas joyas también había anillos, había aretes, había pulseras y había collares, todos estos de oro y de plata preferentemente, y como les comento, con incrustaciones en piedras preciosas como el jade. Obviamente estos objetos valiosos de metal pues no los utilizaba cualquier persona, sino personas de la más alta escala social. En cuanto a armas de metal, pues vemos que era una sociedad guerrera que fue poco a poco formando pues prácticamente un imperio, y para eso tenía que tener adelantos en cuanto a sus armas. Una de esas armas era la espada Jian, otra era la lanza tipo Mao, otra arma más era el sable es como una especie como de espada como curveada, lo podríamos llamar, es una espada curveada que ellos le llamaban Dao. También utilizaban el arco, las puntas de las flechas eran de metal. También utilizaban una especie como de bastón, como las que usan los ninja. De hecho ahí viene como que ese tipo de como que es el origen de las artes marciales, que siempre vamos a ver en las artes marciales originarias de China, ese tipo de cosas como los bastones. Entonces ellos son un bastón de hierro que se utilizaba para artes marciales, se utilizaba como arma. Todas estas armas de metal las utilizaban guerreros de cierta élite, de cierta categoría, una categoría alta, y los soldados comunes del ejército chino. Aquí nos damos cuenta, por medio de esos objetos, vemos indicios de la cultura china antigua. ¿Qué indicios vemos? Que los objetos comunes de metal eran muy rudimentarios, eran poco especializados, digámoslo así, no eran lujosos, eran muy simples, digámoslo por decirlo de alguna forma, mientras que los objetos valiosos de metal eran dirigidos a sectores sociales altos, ¿no? A gobernantes, a la nobleza, cosas por el estilo. Y eran objetos de metales muy valiosos como el oro y como la plata. Entonces lo que estamos viendo con esto, vemos que había diferencias sociales, o sea, había la gente del pueblo, la gente común, y había una casta social que estaba muy por encima de ellos, los cuales pues obviamente se diferenciaban por usar objetos mucho más valiosos, que era muy difícil o casi imposible que utilizaran la gente común. Objetos como las joyas que les acabo de mencionar, sobre todo en metales preciosos como el oro, que es lo que vemos también en la cultura china por medio de estos objetos. Estos objetos también nos dan indicios de que era una cultura guerrera, una cultura que se forjó y que empezó a expandirse por medio de la guerra, por medio de conquistas a diferentes territorios que hoy ya conocemos como China. Y esto lo vemos por medio de sus armas de metal, que eran muy diversas, ¿no? Vemos espadas, vemos sables, vemos lanzas, vemos arcos con puntas de hierro en la de sus flechas. Todo esto nos da indicios de que era una cultura muy guerrera, y que eso mismo hizo que pudieran expandirse militarmente y pudieran expandirse territorialmente.